Bueno, Ley, nos trasladamos desde esta primaveral Buenos Aires a una Siberia que uno imagina, ahora voy a buscar la temperatura, pero siempre debe estar fresca, ¿no? Imagino que sí. Ahora después fíjate cómo la están pasando los siberianos. Pero, claro, vamos a hablar acerca de esta reunión, esta cumbre Vladimir Putin, Kim Jong-un, ¿no? Una reunión que generó, imagino que miedo en algunos países occidentales, porque claro, estamos hablando de un líder norcoreano muy temido en general, sobre todo por cómo desarrolla su plan nuclear, armas, digamos, hay una fuerte inversión en ese sentido y tiene sanciones de todo tipo. Que se haya reunido con Vladimir Putin en el medio de esta guerra contra Ucrania y bueno, la verdad que generó algunas preocupaciones, pero ya vamos a ir con eso. Primero quiero arrancar con lo que fue el 8º Foro Económico Oriental, en el que estuvo presente Vladimir Putin. Esto fue el martes, Kim llegó el miércoles, así que previo a este encuentro estuvo en este foro y habló de varias cosas. Sobre todo, dijo Putin, hay ciertos países occidentales que van perdiendo legitimidad con las políticas de bloqueo y congelamientos y están destruyendo el sistema de relaciones que crearon anteriormente. Ahí habla parte de por qué el proceso de desdolarización en realidad es consecuencia de estas sanciones, porque se utiliza el dólar como herramienta para sancionar, no como herramienta de presión en realidad. Y eso obliga a muchos países, en este caso estamos hablando de Rusia, ¿no? Es una economía menor en el panorama internacional, a buscar otras maneras de sortear esas sanciones, como por ejemplo llevar adelante las transacciones comerciales internacionales en monedas nacionales. Vamos a escuchar ahora a Vladimir Putin porque también se refirió a la situación judicial de Donald Trump. Donald Trump es el candidato que mejor mide entre los republicanos. Entre los republicanos tradicionales que lo resisten bastante a Donald Trump, que en realidad es un outsider, pero que de todas maneras se va a presentar. Hay que ver después cómo son los vericuetos judiciales, porque evidentemente hay una intención de que no pueda llegar a ser candidato por todas las causas que se desplegaron en contra de él, pero la realidad es que es el republicano más popular, por lejos, con todos los demás competidores que hay dentro del Partido Republicano. Si llega a ganar aparte, el candidato natural de los demócratas, mal para ellos, digamos, que les debe pesar, es Joe Biden. Una persona que no está muy bien. ¿No estaba Kennedy también? Sí, pero son esas candidaturas que no llegan. Que son para llamar la atención, pero que en realidad, a ver, el candidato de los demócratas es Joe Biden. Hay que ver si después, si piensan en beneficio del partido y en las posibilidades, sobre todo pensando en quiénes están del lado de enfrente, no conviene tanto un Joe Biden que está muy desgastada la imagen. Sí. Sobre todo porque no hay, digamos, desde el punto de vista económico, hay un malestar general en Estados Unidos. De hecho, no está bien de salud. Y eso evidente. Sobre todo, varios actos públicos donde el tipo se pierde. A duras penas llega ahora a terminar este mandato, claro. Ya cada vez que habla es un problema porque se pierde, cosas de una persona muy mayor ya, ¿no? A priori uno hubiese pensado que Kamala Harris podría haber tenido como vicepresidenta otra proyección. Sí. Pero parece que no. Che, ahora respecto a Donald Trump, la gran duda también en Estados Unidos es cómo se resuelve esa democracia entre comillas, porque primero el voto es electrónico y después está el voto ese por correo, que fue la gran polémica de cuando perdió Trump con Biden. Sí. Ellos se jactan de ser la mejor democracia del mundo, pero tienen un montón de inconvenientes y aparte una democracia que impone muchos límites para el laburante de a pie. No, en realidad el voto por correo es para los trabajadores, porque ellos votan un martes laboral. Entonces es difícil para un trabajador dejar de trabajar para ir a votar, con lo cual se utiliza mucho el sistema por correo. Pero bueno, más sin meternos de lleno en todo lo que es la cuestión electoral de Estados Unidos, el tema central acá es que hay un Donald Trump que está siendo perseguido judicialmente, ¿no? Si esto pasara imagínate, con un demócrata en un gobierno republicano, seguramente el tratamiento sería diferente. Pero bueno, es Donald Trump. También es cierto que el final del gobierno de Donald Trump fue bastante caótico. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Vladimir Putin.
¿Se acuerdan aparte que a Donald Trump se le decía esto de que lo respaldaban los rusos, de que ganó por culpa de los rusos? Bueno, Sí. Vladimir Putin se encarga también de hablar sobre la democracia estadounidense y esto decía. Demuestra toda la perversión del sistema político estadounidense, que no puede pretender enseñar a los demás la democracia. Lo que está ocurriendo con Trump es una persecución por motivos políticos de parte de su competidor, y lo están haciendo ante los ojos de la opinión pública estadounidense y del mundo entero. Las actuales autoridades han llevado a la sociedad estadounidense a un espíritu y una mentalidad antirrusos. Lo han hecho y ahora será difícil dirigir el barco en otra dirección. En segundo lugar, consideran a Rusia como un adversario esencial, incluso un enemigo eterno, y se lo meten en la cabeza al estadounidense medio. Es malo porque marca el tono de la sociedad estadounidense. Bueno, pierde la oportunidad ahí Vladimir Putin de criticar la democracia estadounidense, sobre todo porque son los estadounidenses quienes se jactan de ser los grandes demócratas del mundo y aparte de tener la vara de la democracia, ¿no? Y miden qué democracia está bien, qué democracia está mal, a conveniencia, por supuesto. Mientras tanto, también iba llegando en tren, Sí. bastante lento, porque es un tren que va a entre 50 y 60 kilómetros por hora, Sí. el líder norcoreano, Kim Jong-un, ¿A cuánto iba el tren? a 60 kilómetros por hora. Tiene Hubo paciencia, una ¿eh? Y aparte, especulación. súper blindado. Bueno, ese es el tema. Ahora van a empezar a ver las imágenes de cómo viajaba Kim Jong-un, pero claro, mucha especulación con respecto de por qué viaja en tren tantas horas, tan lento, pero Es lo claro, más seguro. Kim, claro, lo considera lo más seguro. Sí, sí. No viaja en avión por cuestiones de seguridad. ¿Cuántos líderes han muerto en aviones? Bueno, el último fue el grupo Wagner, ¿no? Sí, Prigozhin, Prigozhin, que se subió a un avión. sí. Tendría que haber viajado en tren. Quizás sí. Tomado el tren, tal cual. Pero bueno, y aparte este tren que está blindado, que aparte Claro. es tan lento porque es un tren blindado. Lo que debe pesar. Se habla ¿no? de que hay armas adentro. Bueno, lo cierto es que llegó a la región siberiana de Amur y allí se reunió con el presidente. Ahí van las imágenes del tren, cómo iba llegando a esta región donde está el cosmódromo Vostochny. Es simpático. Y ahí se reunió Kim. con Putin. Es simpático, ¿no? ¿Cómo? Es simpático, Kim. Kim es todo un personaje, no se muestra muy simpático. La realidad es que siempre tiene cara de enojado, de No, malo. Pero las imágenes, le decimos a la gente que está por FM Ahora, que puede entrar después al YouTube Y y ver este todo. informe va a estar con las imágenes de Kim. Ahí estaba sonriendo, saludando. bueno, pero porque se siente cómodo en Rusia. Bien. Y de hecho hubo un intercambio de palabras muy amistoso entre él y Vladimir Putin. Estuvo, bueno, en el viaje su hermana Kim Jong, los ministros de Defensa, de Exteriores, el Departamento Industrial de Munición y el secretario para Ciencia y Educación del Comité Central del Partido de los Trabajadores. Acá el líder norcoreano está interesado en todo lo que es tecnología espacial. Tuvo algunos intentos, lanzamientos de cohetes que no salieron bien. Los rusos la tienen muy clara en este rubro. Y a cambio, Rusia quiere, evidentemente, reforzar las municiones. La idea es negociar profundizar la relación en materia de defensa con los norcoreanos. Vamos a escuchar ahora lo que decía, por un lado, Kim Jong-un, y después también le responde Vladimir Putin en esta reunión que que fue televisada cortito, ¿no? Obviamente estas son imágenes que difunde el propio Kremlin. Después hubo reuniones mucho más extensas, privadas, por supuesto, pero esto es lo que se decían ante las cámaras los líderes norcoreano y ruso. Estamos convencidos de que el ejército y el pueblo rusos obtendrán sin duda una gran victoria en la lucha sagrada para castigar a los grupos malvados que persiguen la hegemonía, la expansión y la ambición, y para crear un entorno de desarrollo estable. Creo firmemente que el heroico ejército y pueblo rusos heredarán brillantemente la tradición de la victoria
y desplegarán vigorosamente su noble dignidad y honor en las fronteras de las operaciones militares y la construcción de una nación fuerte. Por el bienestar y la prosperidad de nuestras naciones, por la salud del presidente y de todos los presentes. Lo escuchaban, a Kim, y después también dijo, bueno, vamos a ayudar en la lucha contra el imperialismo. Y también vaticinó una gran victoria rusa en la guerra contra Ucrania. Ya lo había hecho el titular de Siria, ¿no? ¿Recordás? Sí, también. El presidente sirio había dicho lo mismo. Así es. Se va reforzando, ¿no? Se va armando todo un entramado, De en Asia. realidad que ya existía, pero que se refuerza se profundiza a partir de la guerra en Ucrania. Y el declive de una potencia que sigue siendo una potencia, Estados Unidos, pero que es evidente cómo va de a poquito retrocediendo en su poder a nivel internacional. Bueno, lo vimos muy claramente en África, por ejemplo, ya no está al mismo nivel de maniobra que existía antes, A ver, esto es porque hay todo un histórico. entramado de alianzas. Creo que Kim no salía un líder del Partido Comunista y de norcoreano desde la Guerra de las Coreas. Sí, a ver, creo que el último viaje previo a este había sido antes de la pandemia de Kim, que solo va a Rusia o a China. A China. Bien. También una vuelta estuvo en Vietnam, un poquito más lejos, pero no sale de su territorio. Y no. Está buscado por el imperialismo hace ya décadas. No- No la hace tiene tanto difícil. frío, 9 grados, así que está lindo como para hacer coberturas Bueno, así bien. en Siberia. Esto es en el cosmódromo Postolchny. Así es. Así- Ahí estuvieron junto a Putin. Y ahí por esto de la importancia que tiene para Kim el desarrollo tecnológico en esta materia. Van a seguir viendo las imágenes en un ratito, de cómo se encontraban y de cómo se desarrollaban, sobre todo estas reuniones que te decía, tienen un impacto importante desde el punto de vista simbólico, sobre todo, porque después lo que se habló es difícil saberlo a priori, se especula con que tiene que ver sobre todo con la ayuda. Recuerdan que Putin ya compra drones iraníes y las utiliza en la guerra contra Ucrania. Y ahora, esta alianza con Norcorea en materia de defensa también levanta sospechas en Occidente entonces, ¿qué significa? Recordemos que por el otro lado tenemos un Estados Unidos que viene gastando 115.000 millones de dólares, ya gastó en la guerra en Ucrania. Un tema que también es parte de la agenda norteamericana en las elecciones que se vienen el año que viene, en 2024, porque tenés a la mayoría de los republicanos diciendo no puede ser este gasto, y no puede ser, aparte de que tengamos este gasto en Ucrania, que debería ser destinado a mejorar la vida de nuestros ciudadanos, que encima no se rindan cuentas por parte del gobierno ucraniano de qué pasa con esa plata. Me animaría a decir que si gana Trump, se termina el conflicto. Trump dijo, yo gano y en 24 horas la guerra en Ucrania se termina. Y eso aparte Vladimir Putin lo resaltó en esta conferencia que escuchábamos y decía, nos pone muy felices, dijo Putin, de que esto sea así en el caso de que gane Trump, porque lo que quieren es, en realidad, los rusos son ciertas garantías. La guerra se prolonga porque, hay toda una maquinaria detrás de Ucrania que lo que hace es estirar esta agonía de los ucranianos, que tarde o temprano es una guerra que van a perder. Sí. El tema es cuánto dura y si va a durar en tanto y en cuanto a Occidente le sirva. Ahora, Zelensky ya empezó a decir que hay que prepararse en caso de que los aliados más importantes de Ucrania ya no sean aliados, porque saben que si hay un recambio en el gobierno de Estados Unidos, la guerra depende de los recursos que sigan enviando los demócratas, con lo cual un Trump en el poder es un cambio rotundo y seguramente se termine la guerra en poco tiempo, porque sin los recursos de Estados Unidos no hay guerra en Ucrania. Simplemente agregar la nota que hizo Gaby Fernández sobre Donald Trump y Meloni, comparándola con Milei, Sí. porque hay que seguir discutiendo en la Argentina, donde hay mucho progresismo, sobre todo en dirigentes y comunicadores que dicen son todos fachos, son todo lo mismo. La derecha extrema, ¿no? La derecha, y en realidad son distintos. Trump es industrialista y Milei es un agroexportador dependiente, ¿no? Es un liberal vendepatria. Son cosas distintas, digamos. Uh-huh. Para el imperio norteamericano, Trump
referencia a un patriotismo del norte de Estados Unidos que lo que busca es industrializar, y lo que sí se está oponiendo Trump es contra el proyecto globalista, guerrerista. Por eso decimos que con Trump sería mejor para la multipolaridad, incluso mejor para la Argentina. Sí, seguramente. Y aparte, depende de nosotros. Por ahí, ¿no? Hablabas de Giorgia Meloni, que también fue muy crítica de Macron y de la política europea en África, y dice: los problemas que tenemos con la inmigración tienen que ver con el saqueo en África. Si no saqueáramos ese continente, no tendríamos este problema que tenemos ahora. Una Giorgia Meloni que también pasa esto de meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Cuando tenés tanto a Trump como a Meloni defendiendo intereses nacionales, y después tenés una derecha en América Latina neoliberal que no defiende sus propios intereses nacionales, más allá de que sean derecha, conservadores si querés, sino que están subordinados a Estados Unidos. Y lo mismo pasa con las izquierdas, si no miremos a Boric en Chile. Pero bueno, eso queda para otra columna. Este fue un repaso entonces del encuentro Kim Jong-un-Vladimir Putin.